en esa experiencia personal que les comenté, donde estuve casi 10 meses y medio sin ingerir carne, y solo cuando ingiero la carne es que siento mejoría en el cuerpo. En ese sentido me llamó mucho la atención que luego en mi práctica médica varias personas, no muchas, solo 3, me consultaron acerca, dos desarrollaron diabetes, siendo personas que solo consumían frutas, es decir, una dieta frutal, vegana totalmente. Me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué me hago diabética si estoy consumiendo fruta? Me estoy alimentando sanamente. Bueno, resulta que hay frutas muy dulces que hay que tener cuidado con ellas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Realizan un agotamiento, causan un agotamiento de la insulina. La insulina no es que desaparece, así como una persona insulino dependiente de nacimiento que no la tiene y hay que reponérsela a través de inyecciones, sino que esta persona tiene su insulina, pero debido a todos estos picos de glicemia, la insulina, el receptor para la insulina, se atrofia a nivel del páncreas, en las células beta, de los islotes de Langerhans, de páncreas, todo eso. Entonces, este problema es causado por excesos o picos de glicemia, picos de azúcar. Y imagínense eso, una persona sin comer carne, cuidándose y termina siendo enferma diabética. O sea, muy lamentable. En este caso lo que hay que hacer es una supresión del azúcar durante un buen tiempo y ver si la desensibilización de la célula beta de los islotes del páncreas se reactiva y puede nuevamente tener un comportamiento normal. Entonces fíjense, ¿no? Y otra persona que también era vegetariana enfermó severamente. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde estoy tratando de ser espiritual? Pero no puede ser totalmente espiritual en la materia. Estás en la materia. Puedes ser espiritual de una manera, pero eso no quiere decir llegar a los extremos. Este es el problema de los fanatismos. Cuando optamos por algo, no, esta dieta. A mí, como médico, cada vez que un paciente, una persona me llega a consulta y me dice, ¿qué tal esta dieta? Yo digo, no hagas dieta, olvídate de dieta. Simplemente es una alimentación consciente. ¿Cuál es la alimentación consciente? Aquella que tú evalúas en tu cuerpo. Esto es ensayo y error. Así de sencillo, ensayo y error. Es como cuando una persona se intoxica. Para intoxicarte necesitas estar expuesto a la gente que lo provoca. ¿Y cómo lo sabes? Probándolo, ingiriéndolo. Nunca la primera vez va a ser tan severa como en una segunda vez. ¿Por qué? Porque el organismo desarrolla una memoria inmunológica. Comí camarón y me intoxiqué. Ah, bueno. Y la pasé mal. La segunda vez que comas camarón la vas a pasar muy mal. Porque ya el organismo hizo una memoria inmunológica. Y la segunda exposición o la tercera pueden ser hasta mortal, crear un edema de glotis, insuficiencia respiratoria X. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ir probando, ensayo y error. Estoy notando que el pan me está cayendo mal. Bueno, no lo como o busco la manera de cómo yo elaborar mi propio pan que no responda a un tipo de consumo a nivel de panaderías o de lugares comerciales donde se necesita vender mucho para generar dinero, y obviamente que para vender mucho y ganar bastante dinero, tú tienes que alterar los tiempos de fermentación de la partícula en la molécula y colocar otras cosas, ingredientes, aditivos, para que eso no se dañe tan rápido, que me rinda mucho más, con una menor inversión para yo tener una ganancia. Si este no es el caso, tú puedes crear tu masa madre, tú mismo, y en vez de cocinarla en un horno a gas, lo puedes hacer en un horno a leña artesanal. No lo tienes, te puedes inventar, hay alternativas. En la fermentación, en vez de dejar 2-3 horas de fermentación, no, tú agarras y lo fermentas, lo metes, lo congelas, luego dejas que se descongele al día siguiente o a los 2 días. Yo he tenido masas de trigo en un congelador, en un refrigerador hasta una semana, 8 días, la saco, la introduzco, es decir, que se desgasifique, se gasifique, y ahí voy. Y luego aplico un cocimiento. Si me dicen, no, eso en 20 minutos está, bueno, pero yo quiero probar con 30 minutos o con 40 minutos, dependiendo del nivel de fuego. Y lo dejo reposar o lo dejo tanto tiempo. Todo eso es ensayo y error. Y tú vas a ver, de repente logras crear una masa madre, de repente te compras tú mismo el trigo sarraceno. Hay diferentes números, del 1 al 5 aproximadamente, dependiendo el grosor. Si tienes un molino, una buena licuadora, un buen procesador, lo puedes moler
y va a ser un alimento mucho más natural que lo que tú compras, que tiene bromuro de potasio, que es un cancerígeno, además tiene una cantidad de sustancias, gluten, que te inflaman. Entonces yo voy a probar, ¿este alimento me está inflamando? ¿No me está inflamando? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, yo lo sé. Si estoy inflamado o no estoy inflamado, si estoy hinchado, si el vientre se me abomba, si la circunferencia abdominal me crece, si parezco un tambor aventado. Entonces, hay muchos aspectos que me van indicando a mí el hábito intestinal. Por ejemplo, alguien una vez le escuché decir que uno debería defecar tantas veces como comiera. Comiste 3 veces al día, defeca 3 veces. Pero pongamos que no llegues a ese extremo y lo hagas 2 veces al día, es sano. 1 vez al día es lo mínimo necesario que tú deberías ir al baño. Porque si existe un hueco o agujero, este orificio, esta boca, acá arriba, y existe una boca allá abajo, caudal, allá abajo y atrás. Entonces, todo lo que entre debe salir. ¿Qué no va a salir? Lo que tú procesaste y que está entrando. Porque una cosa es comer, otra cosa es alimentarte y otra cosa es nutrirte. Entonces nosotros tenemos que pensar ya en términos de nutrición, de los compuestos o componentes que yo necesito para que este traje biológico, este organismo funcione de una manera más óptima. ¿Más óptima para qué? Porque es el asiento del espíritu y del alma también, obvio. Pero a nosotros nos interesa el espíritu más que el alma. Pero necesitamos un cuerpo sano para sentirnos bien. Porque si estamos jodidos o enfermos, nos vamos a sentir mal. Y cuando uno se siente mal, no le provoca nada, ni siquiera que te hablen, que te digan la palabra, ni siquiera mucho menos investigar de hiperbórea, que se vaya para la miel, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos estar bien, sentirnos bien activos, respirar bien, más que respirar, oxigenar los tejidos para poder avanzar en este camino. El camino de que yo entienda que yo estoy vivo, pero así como estoy vivo hay un componente que se llama la muerte, que forma parte de la misma vida y que en algún momento yo voy a trascender y que antes de que yo trascienda yo tengo que tener dominio de ciertas actividades, de ciertas cosas. No que yo vine aquí a aprender, no, yo vine aquí a recordar. Bueno, yo voy a recordar ciertos elementos que me van a servir en los otros planos, en los otros mundos, para yo seguir orientándome. ¿Hacia dónde? Hacia la salida del laberinto, aprender a reconocer. Y eso lo hago en un cuerpo sano, cuerpo que hace catena con el espíritu, que está conectado. Un espíritu no va a venir a sentarse o no va a despertar, bueno, no va a venir a sentarse no, porque evidentemente que está, pero el grado de adormecimiento, por supuesto, será mayor si yo vivo borracho, embriagado y alcohólico todos los días o arrastrándome por el efecto de una droga. El espíritu va a decir, Señor, ¿por qué me metiste en este cuerpo biológico? Sácame de acá. Entonces, hay que tener conciencia de eso y que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Pues si nos sentimos bien, evidentemente que la alimentación es fundamental para que nosotros nos sintamos bien. Entonces yo voy a ensayo y error. Lo que yo coma, yo veo qué pasa. Por ejemplo, la piña, ananás, como se llama en otros lugares, es una fruta antiinflamatoria, muy buena, muy rica en los países tropicales. Comerse una piña es digestiva, tiene bromelina. Entonces, estoy hablando de una experiencia muy personal, no es igual que yo, por ejemplo, ponga a remojar las conchas de piña, las cáscaras de piña, la corteza de la piña. Acá le decimos concha, en el sur concha tiene otra connotación. Las cáscaras de la piña, las pongo a remojar un día y medio, yo creo un proceso de fermentación y esto me lo consumo como un probiótico. Y en pequeñas cantidades puede funcionar, pero si uno se sensibiliza o hay personas que no le caen muy bien, pues no lo puedes tomar. ¿Cómo lo sabes? Bueno, puede que te empiecen procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones. He tenido pacientes que les han sucedido, porque si fermenta afuera, evidentemente que va a fermentar adentro, en el intestino, en la tripa. Y un proceso de fermentación, a no todo el mundo le caen bien los procesos de fermentación. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces inflaman articulaciones y causan dolencias. El hábito intestinal, tú tienes que vigilar tus heces. Eso no te puede dar asco porque son tus propias heces. Tú vas al baño y tú revisas tus heces todos los días. Evidentemente que si unas heces están resecas, deshidratadas, muy duras y te rompen el orificio anal al salir, que salen hasta con sangre, eso no puede ser. Tampoco es normal que vivas con diarrea, evacuaciones líquidas todo el tiempo. Eso tampoco está bien. Lo normal es que sean unas heces marrón, de un color
que no llame la atención, ni tan negro, ni tan blanca, ni tampoco con sangre, marrón, pastosas, que el olor, evidentemente que es un producto de desecho, va a tener cierto olor, mas no va a oler a carburo, fétida, putrefacta, porque eso indica que te estás pudriendo por dentro, tú también. He tenido casos de personas que estuvieron un mes sin evacuar, que hubo que llevarlas a quirófano para sacar un fecaloma, o sea, una piedra de heces del intestino, porque no iba a salir nunca por ese huequito, que es distendible, pero no va a salir, pues. Entonces, esto es incluso tuve un caso de una paciente muy hermosa, muy linda, que cuando le estaba haciendo la anamnesis, la historia médica, me llamó mucho la atención porque me dio un olor, una hediondez increíble. Y no dudé de si era ella o no, me acerqué y el olor, bueno, esta paciente tenía 21 días sin ir al baño. Muy linda físicamente, pero por dentro estaba, caramba, en un estado delicado. ¿No? ¿Por qué? Porque la materia fecal, si no circula, llega un momento en que intoxica la sangre y eso se empieza a regar por todo el cuerpo. Entonces, transpiras de la que te conté, te empieza a salir hasta por los poros. Entonces, hay cosas que tú tienes que cuidar. ¿Ustedes recuerdan aquel viejo refrán, no? Donde se estaban repartiendo la jefatura de los órganos y todo el mundo, el corazón dijo yo voy a ser el dueño, el cerebro también, los riñones, todo el mundo discutía, hasta que llegaron las heces y dijeron yo voy a ser el dueño. Todo el mundo se rió, se burló, las heces se decretaron en huelga, trancaron el tránsito intestinal y bueno, a los 3 días empezó a fallar la memoria, a los tantos días el corazón colapsó, el cerebro se nubló, todo, y al final reconocieron que las susodichas heces eran las dueñas del organismo, ellas mandaban y le entregaron la jefatura. Entonces, cuidemos lo que nosotros evacuamos, porque es producto de la síntesis, absorción de lo que asumimos, de lo que incorporamos, de lo que comimos. Y eso va a ser un significativo, un buen tabulador de lo que nosotros estamos procesando. Es importantísimo esto. Entonces, la cantidad de veces que yo evacúo, que yo me sienta bien, que no me sienta inflamado, que la lógica me diga, bueno, la medicina ayurvédica también habla de alimentos rajásicos, agásicos, y esto, eso es importante también. Los que no causen demasiada acidificación en el organismo, sino que en cierta forma esté alcalinizado. Pero por supuesto que yo me sienta bien, que me sienta cómodo, que me sienta ligero, que no erute tanto, que no me infle el abdomen o el vientre, que no se me inflame, que no ande tirando pedos o peos a cada momento, que no ande erutando, que no me sienta mal, mareado. Evidentemente que no te vas a ir a dormir inmediatamente que tú comes, tienes que por lo menos tener unas 2 horas o 2 horas y media después de haber comido para poder acostarte. Pero tiene que ser ligero. Lo que comamos, no nos basemos solamente, no hay que hacer 3 comidas al día, 3 veces al día hay que meter los pies bajo la mesa. No es necesario. Si tú no te estás alimentando con tanta cantidad, puedes hacer más comidas ligeras donde tú te sientas bien. No tienes por qué en cada comida incorporar que si los prótidos, los péptidos, los carbohidratos. No, si te provoca comerte una proteína, cómete la proteína. En otro momento te comes el plátano, en otro momento te comes la ensalada. En pequeñas cantidades no va a haber problema. Claro, no vas a pasar todo el día comiendo. Es más de suponer que toda esta cantidad de 3 veces al día, porque la gente se supone que se desayunó y se fue a la calle a trabajar o a estudiar, al mediodía comió, porque evidentemente que en ese momento es donde el organismo requiere más combustible, y luego en la noche una comida para no estar tan en ayunas en la noche. Del ayuno vamos a hablar en otro tema pronto. Cortamos aquí y seguimos.